Bueno, como ustedes saben, en el Perú tuvimos unos sucesos tristes, que son los sucesos de Bagua, el año 2009, ¿no? Este enfrentamiento entre pueblos indígenas, principalmente Abojón y Huampis, con el Estado peruano por la amenaza de promulgación de unos decretos que afectaban sus derechos. Estos episodios tristes de junio del año 2009 fallecieron 33 personas, me parece, 30 personas, y luego de ello hubo unas mesas de negociación en las que se trabajó esas mesas de negociación. Los pueblos indígenas presentaron unas demandas al Estado, entre ellas el pedido del derecho a la consulta previa, ¿no? Que se promulgara finalmente la ley. La ley se promulgó el año 2011, la ley 29785, ley de consulta previa, y muy cerca de esa ley, la 29735, ese mismo año, se promulgó la ley de derechos lingüísticos, o la ley de lenguas indígenas, que se llama ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Muy bien, la ley de consulta previa tenía en sus disposiciones algo muy interesante, y era que los procesos de consulta previa debían darse con participación de intérpretes de la lengua de los pueblos consultados. Eso abrió por primera vez un espacio de acción del Estado sobre las lenguas indígenas distinto del espacio puramente educativo. Hasta entonces las lenguas indígenas eran preocupación exclusiva del Ministerio de Educación, quien implementaba esfuerzos para el sistema de educación intercultural bilingüe, con algunos avances, sobre todo muy importantes, en los últimos 5 años, ¿no? Pero la implementación del derecho a la consulta previa obligó al Estado a, por primera vez, formar a intérpretes de lenguas originarias. En el Perú, ustedes saben, tenemos, no sé si lo sepan, pero tenemos 47 lenguas originarias o indígenas, según lo que hemos identificado, digamos. Podrían ser más, podrían ser menos, pero es el número con el que estamos trabajando en el Estado. Esas 47 lenguas pertenecen a 19 familias lingüísticas, lo cual significa una gran diversidad, ¿no? Porque hay una profundidad histórica en estas lenguas que representan pueblos y culturas bastante distintas unas de otras, ¿no? Bien, entonces empezamos a formar en el año 2012 intérpretes de lenguas indígenas y creamos un registro de intérpretes de lenguas indígenas para consulta previa. Al año siguiente, el año 2013, en agosto, se crea una oficina, por primera vez en el Estado peruano, la Dirección de Lenguas Indígenas, un órgano de línea dentro del Ministerio de Cultura, ya no Educación, sino ahora Cultura, que es también el ministerio encargado de la consulta previa, dentro de un viceministerio que es el Viceministerio de Interculturalidad. Entonces tenemos en el ordenamiento del Ejecutivo, el Poder Ejecutivo peruano, un Ministerio de Cultura, dentro de un Viceministerio de Interculturalidad, que viene a ser la instancia de representación indígena, o la que vela por los derechos de los pueblos indígenas en el Estado peruano, y dentro ahí una Dirección de Lenguas Indígenas. Pues bien, en el año 2013, a fines de 2013, se implementa esta oficina y empieza a trabajar con una agenda de varias líneas de trabajo por las lenguas indígenas y los derechos de sus hablantes. Entre estas líneas de trabajo continuaba la formación de intérpretes de lenguas indígenas para el proceso de consulta previa, pero como ustedes saben, el avance de los procesos de consulta previa ha sido un avance difícil porque ha habido en sus inicios resistencia dentro y fuera del Estado. Entonces teníamos un conjunto un grupo grande de recursos humanos formados, capacitados para actuar como traductores e intérpretes, pero no todos los procesos de consulta, se concretaban, se daban, se desarrollaban. Entonces,
teníamos, digamos, algo de recurso humano ocioso, esperando que un proceso de consulta se hiciera con su pueblo. Lo que hicimos en cierto momento es entender que teníamos que aprovechar ese recurso humano y teníamos que abrir el campo de su desempeño a los servicios públicos en general, porque como ocurre en nuestros países digamos postcoloniales, el Estado siempre ha funcionado en una sola lengua. Tenemos estados monoculturales, monolingües, en países multilingües, multiculturales y plurilingües, ¿no? Lo que deriva en realidad una situación de desatención de la población que habla solo una lengua indígena o que se comunica mucho mejor en una lengua indígena que en castellano. Esta población es en realidad excluida y no puede ejercer ciudadanía. Entonces, lo que hemos hecho es ampliar el enfoque de los cursos de formación de intérpretes hacia cursos de formación de intérpretes para servicios públicos. Hemos formado a la fecha, desde entonces, a 260 intérpretes y traductores en servicios públicos. Algunos de ellos, muchos, están especializados, por supuesto, en consulta previa, todos ellos en realidad, pero algunos de ellos han sido especializados para justicia. Y de eso les quiero contar un poco. Entonces, nuestros cursos no son cursos en realidad que están muy lejos de lo deseable, cursos profesionalizados, cursos largos, cursos que puedan incidir en la técnica, en el oficio de traductor e intérprete y controlar, digamos, capacitar en otros componentes, ¿no? En realidad, lo que tenemos son cursos de 3 semanas en los que los traductores e intérpretes venidos de muchas partes del país son formados intensamente de lunes a sábado en sesiones de traducción sesiones prácticas de traducción e interpretación. Son capacitados en el funcionamiento del Estado, en los procesos de consulta previa, en la legislación de los derechos de los pueblos indígenas, en muchos aspectos, y por supuesto muchos cursos orientados a su quehacer concreto de traductores e intérpretes. Por ejemplo, un curso importantísimo, el de ética y rol del traductor o intérprete, ¿no? Cómo pensar su rol en términos de imparcialidad, ¿no? Esto ustedes lo van a escuchar en mayor detalle en la presentación que hará Rosalind Howard, quien ha estado investigando digamos, el desempeño de los traductores e intérpretes, ¿no? Muy bien, lo que hemos hecho hasta ahora es formar a estas personas, y en el curso hemos incorporado a partir del curso 6, porque nosotros hemos hecho ya 8 cursos y estamos ahora mismo en convocatoria para el 9º, hemos incorporado una pasantía. La pasantía es fundamental porque es un periodo posterior al curso en que los recién capacitados tienen que insertarse en alguna oficina, en una institución del Estado, y desde ahí trabajar por la implementación del uso de lenguas y la garantía de los derechos lingüísticos, ¿no? La implementación de los derechos lingüísticos en la atención del Estado. Esto tiene un efecto importantísimo porque la principal resistencia que tenemos en el Estado hacia una gestión en la lengua indígena de los atendidos es que ocurrirá lo mismo exactamente en Ecuador, seguramente. La diversidad lingüística se ve como un inmenso obstáculo para el progreso y para el funcionamiento del país, ¿no? Es entendido así, porque así hemos sido educados para ver la diversidad lingüística como una dificultad inmensa, ¿no? Entonces, cuando de pronto en una institución que funciona en un contexto de habla de lengua indígena tiene dentro de su funcionamiento a una persona que es hablante de lengua indígena y que está trabajando y demostrando que esta gestión se puede hacer, que no es ningún problema, que se puede implementar una ventanilla de atención en la propia lengua,
empezamos a cambiar el paradigma mental, empezamos a mostrar que ese servicio público que antes se daba únicamente en castellano, de pronto empieza a tener mejores resultados. Mejores resultados en la satisfacción de la población, mejores resultados en las metas que se propone la propia institución en términos de atención o de procesos. Pero también empezamos a ver que la presencia del Estado se hace más efectiva y se legitima ante la población, que ve un Estado que le habla en su lengua. Ese elemento es fundamental, porque todos los sectores de nuestros estados, pensados así como estados monolingües y monoculturales, tienen el problema de que tienen brechas en su ejecución, tienen población a la que no atienden, ¿no? Eso si lo pensamos desde el Estado. Claro que si lo pensamos desde la población, lo que vemos es un Estado ausente, un Estado excluyente, un Estado que es el principal motor o agente de discriminación estructural, ¿no? Entonces, los intérpretes se pueden presentar a sí mismos como puentes entre sus pueblos y el Estado, ¿no? Y eso es lo que, ese es el proceso en el que estamos, ¿no? Ahora, pensamos nosotros que la formación de traductores e intérpretes tiene que, por supuesto, vencer esta primera etapa en la que un poco hemos aprovechado una ventana de oportunidad y hemos empezado a formar intérpretes, pero tenemos que pasar a un estado, una siguiente, ¿no? Una etapa siguiente en la que estos programas se institucionalicen y los servicios de los traductores e intérpretes sean mucho más frecuentes y más demandados por no solo las entidades públicas que brindan servicios públicos, sino las entidades privadas que los brindan, ¿no? No sé cómo es en Ecuador, pero cuando estábamos nosotros hace poco en Cusco, me enfermé yo y terminé en una clínica en Cusco y fui testigo ese único día que estuve en emergencias de por lo menos unas 3 personas que llegaron a la clínica, una clínica privada, quiero decir, y pues la enfermera, que no sabía nada de quechua, no era capaz de tomar un diagnóstico medianamente certero porque no sabía la lengua. ¿Y cómo es posible que eso haya ocurrido, ¿no? Que eso siga ocurriendo hoy? Entre los cursos de especialización que hemos hecho, yo les hablaba de que tenemos los cursos básicos, pero además hemos hecho algunas especializaciones. Pues hemos hecho una especialización en justicia, para que haya intérpretes que se formen en justicia y puedan insertarse en el sistema de administración de justicia. Pues lo que ha ocurrido es que cuando estos participantes han culminado la parte de estudios, la parte teórica, y han pasado a la parte de pasantía, se han insertado en el funcionamiento de cortes de justicia o juzgados. Y hemos tenido el año pasado, en marzo, la primera sentencia judicial de nuestra historia, redactada en quechua, producto de un juicio también llevado en quechua. Hemos tenido la primera sentencia de nuestra historia redactada en aymara, hemos tenido la primera sentencia redactada en Nahuajún. Cuando yo digo esto, me gusta decir que esta noticia es o para celebrar o para llorar, ¿no? Porque ¿cómo es posible que recién en este punto de nuestra historia estemos haciendo algo que es natural? Mientras yo hablo con ustedes estos días, se está llevando a cabo el primer censo de todos los penales de Perú que toma en cuenta una pregunta sobre la lengua, y nos vamos a enterar ahora de la composición lingüística de la población penal, y vamos a enterarnos de cuántos de ellos fueron juzgados en su lengua, y seguramente el número sea
cercano a cero, ¿no? Porque esto es algo que recién se está implementando. Entonces, cuando hemos hecho estos avances en estos últimos 2 años o 2 años y medio, lo que hemos encontrado es una gran receptividad en distintos sectores. Por ejemplo, presidentes de cortes superiores que envían a todo su personal a estudiar una lengua, ¿no? Eso está ocurriendo. Y quisiera, digamos, avanzar un poco hacia el final de esta comunicación con lo siguiente, ¿no? La ley de lenguas indígenas o originarias del año 2011 es realmente nuestro marco jurídico, el marco jurídico que ha impulsado estos procesos. Sin embargo, esta ley no había sido reglamentada aún. Entonces, lo que hemos hecho nosotros como tarea fundamental, principal, como el principal deber que tenemos para dejar en esta gestión, ustedes saben que el gobierno en el que estamos termina pronto, muy pronto, ¿no? En 2 meses. Nos hemos comprometido a sacar el reglamento de la norma, ¿no? De la ley. Pues ese reglamento lo hemos sometido a consulta previa, lo cual ha sido bien complicado porque es una norma de alcance nacional. Entonces, ¿cómo se consulta a los 55 pueblos indígenas identificados en el país? Pues hemos hecho un proceso de consulta previa con las organizaciones indígenas, las federaciones indígenas nacionales, las de mayor alcance, que son 7, y con ellas hemos llevado este proceso de consulta previa que ha tardado 93 días, que ha tenido un 100% de acuerdos, ningún desacuerdo. Y en este proceso las organizaciones indígenas con sus asesores en materia lingüística han revisado el íntegro del reglamento, han visto todas las disposiciones y han hecho sus aportes, y hemos tomado los acuerdos y hemos llegado a un documento final. Pues bien, el reglamento de la ley de lenguas va mucho más allá en detalle de las disposiciones de la ley, y en la parte de traductores e intérpretes es mucho más preciso el reglamento. Y por ejemplo, establecemos esta obligación que tienen los sectores del país de incorporar no intérpretes, sino personal hablante de las lenguas indígenas. Y esto está en un proceso en el que, ustedes saben, no sé cómo será en Ecuador, pero en Perú, en nuestra constitución política, dice una forma más o menos ambigua sobre la oficialidad de las lenguas. Dice que en el Perú son oficiales el quechua, el aymara y las lenguas indígenas allí donde predominen. Y ese concepto de predominancia, así ambiguamente expresado, es una caja de Pandora, ¿no? ¿Qué es predominancia, no? Porque ¿qué? ¿Significa que la lengua tiene que llegar a ser el 50% de los hablantes o el 51% para ser predominante? No. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es elaborar el mapa etnolingüístico del Perú, un mapa donde se va a establecer claramente las zonas de predominio de las lenguas, en las divisiones pequeñas que son los distritos, o las siguientes que son las provincias, o las más grandes que son las regiones, ¿no? Entonces nosotros tenemos 1800 distritos más o menos. Entonces las lenguas van a ser oficiales en divisiones políticas pequeñas, en distritos, provincias o regiones. Y esa oficialidad va a significar 2 cosas. Bueno, va a significar lo siguiente, ¿no? Si un municipio de pronto tiene declarado en su jurisdicción una lengua como oficial, significa que ese municipio, el Estado, tiene que implementar un paquete de servicios públicos en la lengua oficial del lugar, ¿no? En un sentido de proporcionalidad, dependiendo del porcentaje o el grado o el nivel, estamos definiendo, de predominancia de la lengua. Y
mientras ese proceso se ve que es progresivo y que tendrá un tiempo de ejecución, los intérpretes ocupan un lugar fundamental, porque allí donde aún no se implemente el pool, digamos, de servidores públicos que hablen la lengua de la población que atienden, ahí será fundamental el trabajo de los traductores e intérpretes. Y lo que estamos poniendo es que será importante que sean intérpretes registrados. Hemos creado nosotros ya el Registro Nacional de Traductores e Intérpretes del Estado peruano y serán registrados ahí, pero cuando eso no sea posible, quizás serán contactados vía remota. Eso es una posibilidad que tenemos que pensar. Los sectores puedan ser contactados por vía remota, o a veces tendrá que recurrirse a un hablante común. Bueno, con esto yo quisiera terminar, sé que el tiempo pues, es breve, y les quiero animar a que intercambiemos información sobre esto. A mí me da mucha pena que Cintia no haya podido ir, que es intérprete quechua, pero estamos para trabajar. A mí me sorprende que Perú y Ecuador no hayan compartido experiencias en unas realidades tan cercanas, tan similares, pero sí me parece que reformas del Estado, como las que estamos promoviendo en el Perú, una reforma de un Estado monolingüe a un Estado multilingüe, son difíciles de realizar, comprometen a muchos sectores, enfrentan muchas resistencias y enfrentan un problema también, que es nuestro propio fundamentalismo como lingüistas en mi caso, ¿no? Nos ponemos fundamentalistas y queremos establecer reformas radicales, cuando en realidad tenemos que tomar distancia, ver la realidad con una mirada flexible y establecer propuestas digamos, inteligentes y flexibles, y para eso estamos gustosos de poder compartir todo lo que se pueda. Y no quisiera terminar sin antes expresar mi solidaridad con los eventos recientes de Ecuador y mi gusto por saber que mi país ha respondido de forma oportuna y efectiva, solidariamente con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Además, muchas gracias por aceptar hacer esta videoconferencia o este Skype. Es cuando tenemos que utilizar las nuevas tecnologías a nuestro favor, ¿verdad? Y a favor de las lenguas. Esta ha sido una estupenda oportunidad y yo quisiera agradecerte otra vez y continuar en contacto. Sobre todo creo que la gente de nuestra escuela, Escuela de Lingüística, que tiene como especialidad la traducción, tiene una muy buena oportunidad de encaminar ese trabajo de traducción e interpretación a muchas más formas y muchas más posibilidades. Yo quiero agradecerte mucho, prometer que estaremos en contacto y que la Escuela de Lingüística, entiendo, se pondrá también en contacto con ustedes para ver cómo avanzamos. Rosy, ¿quieres decir algo? Un abrazo a ti y a Cintia y a la gente que está trabajando en esto duramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín, por haber aceptado esta oportunidad de comunicar todo lo que están haciendo, trabajando en el Perú con nosotros aquí en Quito. Y muchos saludos a Cintia, que esté muy bien, y estaremos en contacto muy pronto. Gracias y hasta luego con todo el mundo aquí. Pueden decir chao. Bueno, muchísimas gracias. Creo que le quedan unos 5 minutos a Rosalind para que nos cuente en el contexto en el que esto se está trabajando. Pensábamos que era importante en este último momento enfocarnos en la cuestión de educación, gracias, en la cuestión de traducción y luego en investigación interdisciplinaria, de manera que podamos más o menos cerrar lo que hemos venido discutiendo todos estos días y ver los distintos caminos que tenemos desde la escuela. Entonces, Rosy. Se trata de un proyecto que se intitula Traduciendo Culturas para los Derechos Humanos Lingüísticos en el Perú. Y somos un equipo
digamos, es un proyecto de investigación colaborativo. Somos 3 investigadores, yo misma de la Universidad de Newcastle, Raquel de Pedro de Heriot-Watt, que queda en Edimburgo, en Escocia, y ella es especialista de interpretación comunitaria. También Luis Andrade de la Católica en el Perú, que es lingüista especializado en el castellano andino y el contacto entre quechua y castellano. Los socios del proyecto son del Ministerio de Cultura, la Dirección de Lenguas Indígenas, y Agustín Panizo, a quien acaban de escuchar. Él es el director de esta unidad dentro del Viceministerio de Interculturalidad. También tenemos a socios a una ONG que se llama Servicios Educativos Rurales. Voy a saltar a simplemente darles algunas pautas de lo que estamos examinando con el proyecto. La traducción y la interpretación entre el castellano y las lenguas originarias del Perú por bilingües hablantes de esas lenguas que en su mayoría se identifican étnicamente como indígenas o nativos. Postulamos que estos procesos de traducción e interpretación tienen un carácter particular, dado que están arraigados en sociedades donde persisten la desigualdad y la injusticia entre sectores indígenas y no indígenas. Y estudiamos cómo las prácticas de traducción e interpretación en lenguas originarias sirven para contrarrestar la vulneración de los derechos lingüísticos en los espacios públicos. Bueno, estos son los objetivos específicos. Creo que a raíz de lo que nos ha dicho Agustín no necesito repetir. Voy a pasar por encima de la legislación que él ha comentado. Tenemos aquí un mapa sociolingüístico del Perú que demuestra la ubicación de las lenguas, 47, 3 de ellas en la región andina y las demás en la región amazónica. Ahora, la importancia de este mapa, que claro, no es fácil que lo lean de dónde están, pero pueden ver por los colores, ¿no?, la distribución de los diferentes pueblos de las diferentes lenguas. Se compara este mapa con este otro que demuestra la ubicación de las concesiones mineras en la serranía del Perú, territorios Aymara, Quechua, Jacaro y Cauqui, y este otro que demuestra la ubicación de concesiones petroleras en la Amazonía. Entonces, a raíz de los conflictos sociales que han surgido por esta superposición de territorios titulados para las comunidades indígenas y las concesiones dadas por el Estado para la exploración y la extracción de recursos naturales. Entonces, a raíz de eso ha surgido la urgencia que comentó Agustín, lo primero que mencionó, lo que pasó en Bagua en el 2009. A raíz de ese momento fue realmente un momento catalizador para que la nueva legislación salga. Y esta nueva legislación son 2 leyes particulares, la de consulta previa y la ley de lenguas. Y lo más importante de esas leyes es el derecho a tener provisión de intérpretes y traductores en los sectores públicos. Entonces estamos examinando los procesos y voy a saltar rápidamente, me van a disculpar porque tengo que terminar. Aquí estábamos simplemente les quiero mostrar las líneas de... ¡Ay! ¡Uy! Muy rápido he saltado. Disculpen. Sí, hemos identificado 3 líneas de análisis principales en base a nuestros datos. Estamos en el proyecto desde octubre de 2014 hasta la fecha. Terminamos en junio y estamos en el proceso ahora de análisis de los datos y de comenzar a redactar los artículos. Tenemos 3 artículos en preparación, cada uno liderado por uno de nosotros 3. Uno sobre el papel multifacético de los traductores e intérpretes, uno sobre las experiencias de la interpretación en contextos de consulta previa y uno sobre la traducción de la ley de lenguas a las diferentes lenguas. Nada más. Bueno, y estamos también construyendo un sitio web
Y vamos a mandarles a todos ustedes el enlace para que nos puedan visitar y eventualmente leer nuestras publicaciones. Muchas gracias. Un espacio de 5 minutos para hacer. ¿Qué tiempo toma la formación de los traductores de inquietos? Sí, como Agustín mencionó, son cursos intensivos sobre 3 semanas. Sí, y intensivo significa que todos los días están en clases, solo sábado y domingo tienen libres para hacer sus tareas, entonces realmente no tienen mucho tiempo libre. Y para asistir a los cursos tienen que venir de muy lejos muchas veces, porque los cursos se han desarrollado en Lima. Ahora sí están haciendo los cursos en las provincias, pero tienen que venir de muy lejos, a veces viajando 3 días para llegar a Lima desde el interior. Entonces es una cosa bastante difícil para ellos, sobre todo para las mujeres, ¿no? De ausentarse 3 semanas de sus lugares. También referente a los cursos, ¿hay un curso para cada lengua o cómo es? ¿O vienen hablando de diferentes lenguas y es un curso más bien que enseña técnicas de traducción en general? Sí. Son cursos heterogéneos y los traductores vienen de muchos grupos de diferentes lenguas. Para darles la idea del currículo que Agustín también mencionó, disculparán, aquí va. Entonces, el currículo del curso básico es este. Estos son los módulos que contiene el currículo. Entonces, pueden apreciar que mayormente son temas que se pueden tratar de una manera bastante genérica. Y en el fondo, al comienzo, no tenían realmente formadores que hablaban las lenguas indígenas para facilitar las clases. Entonces, solamente los 3 módulos que están en rojo fueron facilitados por una persona de habla aymara, y étnicamente aymara, y los demás por personas profesionales en traductología y de técnicas de interpretación, y también en temas de las leyes y del convenio 169, etc., ¿no? Entonces, había un poco un desequilibrio entre la característica muy intercultural del grupo, de los capacitandos, y un poco los facilitadores en general no eran tan interculturales, por decir. Pero poco a poco se está cambiando eso, porque ahora que se han graduado de los cursos, los primeros que han salido de los cursos están siendo introducidos como facilitadores. Entonces, este perfil va a cambiar. ¿Cuán efectivos son las traducciones? Tenemos en el caso del Ecuador, por ejemplo, yo no sé, traducir la ley sobre la consulta previa. ¿Cuán efectivo es para los hablantes de esa lengua? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, se ha traducido la Constitución. Realmente, para el indígena común y corriente, no se entiende. Entonces, la pregunta va, ¿cómo trabajan? Una lengua, las lenguas que son originarias, en el caso ecuatoriano tenemos como 14 lenguas, no tenemos el léxico suficiente para hacer las traducciones de, qué sé yo, una ley o la Constitución. La persona que hace la traducción la hace considerando que son elementos suficientes para traducirlo. No sé cómo funcionan los neologismos y las adaptaciones de significados. Quisiera saber cómo funciona en el caso de lo que nos está presentando aquí, cuán efectivo ha sido para los hablantes de esa lengua. En el caso ecuatoriano lo menciono, la Constitución está traducida a quichua, pero realmente yo no sé si voy a ser bien optimista, no sé si el 20% de esa traducción se entiende. Bueno, en realidad creo que algo parecido se ha experimentado en el Perú, que los traductores al comienzo sí han tenido el apoyo de los facilitadores que han aportado glosarios, ¿no? Para un poco dar la terminología
legal, por ejemplo, para como una pauta básica, ¿no? Pero en el camino ellos mismos han tenido que ir armando sus propios glosarios, aprendiendo, consultando con abogados, consultando con especialistas para tratar en primer lugar de entender el castellano de la ley. Lo primero hay que hacer una traducción intralingüística para entender lo que dice la ley. Una vez que sí entienden, pueden ya de nuevo consultando entre ellos mismos, entre los otros hablantes. Es un trabajo en equipo. Esto es muy distintivo de este tipo de trabajo, que se requiere de un equipo, mucha consultación, y poco a poco sí están saliendo al otro lado. Pero hemos hecho análisis detallado de los textos de las traducciones con los mismos traductores y hemos encontrado cosas muy buenas, pero también muchas dificultades. Pero al final sí. Entonces, bueno, estamos trabajando este tema, pero lo que usted acaba de comentar son cosas que me son familiares de lo que he visto también en el Perú. Es un camino, es un proceso. Y hay que comenzar y seguir. Sobre todo en este campo de la justicia. Agustín mencionó varias veces la importancia de la justicia. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar más que nada. Una pregunta final. ¿Cómo dicen justicia en el quichua peruano? Bueno, justicia como tal no se me viene a la mente. La palabra para ley sí pueden decir con la raíz léxica camachi. Una palabra para derecho no se puede consensuar fácilmente. La idea, el concepto de derecho, desde nuestro entendimiento occidental, no llega fácilmente. Entonces, eso sí ha sido una cosa bien impactante, que están traduciendo una ley sobre derechos lingüísticos y no se puede decir realmente la palabra derecho, no se puede traducir fácilmente la palabra derecho. Muchos guardan nomás el hispanismo. Sí, exactamente igual acá. Qué pena, pero realmente en el caso ecuatoriano nosotros no tenemos, por ejemplo, si hablo del quichua, no tenemos una escuela de traducción del quichua. Son traducciones que se hacen esporádicas o si alguien nos pide a alguna persona indígena, la persona indígena hace la traducción, pero realmente aquí no tenemos una escuela de traductores. Y me agrada escuchar que por lo menos por allá los hermanos indígenas de Perú ya tienen por lo menos una guía para tener un taller de traductores. Muchas gracias. No es una escuela de traducción, ¿eh? Es una división del ministerio que está facilitando, contratando a gente especializada, profesional, para facilitar las clases. No es una escuela de traducción todavía. Espero que en un momento lo sea. Puede venir, sí.